Los fantásticos sucesos de las generaciones interiores comenzaron con una llamada telefónica a primeras horas de la noche. Aunque el sueño me vencía cuando descolgué el auricular, me había acostado a las 10 después de un día agotador. Bastó un minuto para desvelarme por completo. Al cabo de otro minuto, me hallaba frente a la pensión de la señora Henroth, en el interior de mi pequeño coche que puse en marcha para dirigirme al número 2057 de Plymouth Street. Aunque mi experiencia se reducía a 6 meses escasos de trabajo como reportero del Enterprise de Willoughby, mi empleo se consideraba importante. Después de todo, poseía un flamante diploma del Departamento de Periodismo de la State University, y si Harry Parkes resultaba demasiado exigente, un montón de otros editores se interesarían por Calvin P. Wilkie, BA1, de 22 años, 2 metros de estatura, moreno, musculoso, atractivo y competente. Así que cuando el jefe Harry me comunicó que alguien quería verme en la dirección antes mencionada, mi tono debió de ser al principio de ligero reproche, y con razón. Entonces oí el nombre. «¿Profesor Rumpel ha dicho?» «Sí, el gran E.P. en persona, y dese prisa». Pues bien, si el mismo Albert Einstein me hubiera llamado un día para la entrevista, ya pueden imaginarse mi emoción. Desde luego, no había podido compararse a esta. Albert fue un genio en su día, naturalmente, pero un genio cuerdo. Este, en cambio, era un genio con un cierto porcentaje de locura, pero una celebridad mundial en matemáticas, física, astronomía, en lo que quieran. Todavía no hacía un año que había llegado misteriosamente de un lugar remoto. Poco después, procedía con toda tranquilidad a desvelar los secretos del universo, por así decirlo, ante 30 grupos distintos de profesores boquiabiertos. Cuando un tipo como él llama a un reportero insignificante a una hora intempestiva, es evidente que va a suceder algo. Mientras conducía el coche, sumido en un peligroso estado de trance hacia el área de Plymouth Street, medité sobre el hecho de que me conociera y requiriese mi presencia, la de un modesto reportero que solía emborronar cuartillas sin firma. Bachelor, diplomado en arte. Tenía que ser, no cabía otra explicación, a causa de aquellos 2 artículos de fondo. El último, publicado 3 días antes, era ciertamente sensacional y además ostentaba mi nombre bajo el título. Contenía alguna alusión científica, lo cual probablemente habría llamado la atención de aquel hombre. Aunque en la universidad yo me había especializado en periodismo, siempre me habían gustado las matemáticas, e incluso hice algunos cursos, incluyendo uno muy difícil de cálculo, para el que es preciso tener algo de talento, por supuesto. Tal vez el artículo científico demostraba ese talento y alguna pincelada de genio. La cuestión es que me sentía muy animado cuando enfilé Plymouth Street. La luz del porche iluminaba tenuemente la entrada, ante la cual aparqué el coche. Después bajé para echar un vistazo. A juzgar por lo que se veía a media luz, la vecindad no era demasiado elegante. El cemento de la acera irregular y las maderas del porche cedieron y crujieron bajo mis precavidas pisadas. Sí, el número era el 2057, pero quizá me había equivocado de calle. Me encontraba en esta duda cuando advertí que la puerta se abría silenciosamente y que una silueta de elevada estatura se destacaba en la penumbra del interior. «Adelante». La voz era grave, gutural, extraña. De pronto, no sé por qué, sentí deseos de no entrar. Pero aquello era una tontería. Los periodistas siempre quieren entrar. Tragué saliva y di unos pasos.
La puerta se cerró con suavidad a mis espaldas y me cegó una luz repentina. Quizás pasaron 10 segundos, durante los cuales parpadeé asustado y un poco confuso antes de que pudiera contemplar la asombrosa escena. La habitación era grande y no contenía casi nada, a excepción de una caja resplandeciente del tamaño de una cómoda, colocada del modo más incongruente en el centro de la estancia. Había también una elegante silla de molduras, una alfombra gruesa y cortinajes negros en las ventanas. Pero en lo único que me fijé con detención fue en el gigante. Medía algo más de 2 metros y vestía un traje de una sola pieza, una especie de mono de pana. Tenía la cabeza calva y en forma de pera, y bajo la protuberante y enorme frente se abrían 2 ojos grandes como cavernas. Eran enormes, negros, como si el color de las cortinas se reflejase en ellos. Pero también tenían destellos violetas, unos ojos potentes e hipnóticos, pero no crueles, afortunadamente. Con una mirada me señaló a la silla, donde me desplomé con cierto alivio. ¿Cuál es su nombre? Ni siquiera lo sabía. Wilkins, señor. Carl Wilkins. Soy periodista. Naturalmente, solicité uno. Le dije a su director que lo necesitaba con urgencia y que prefería uno que tuviese nociones de matemática. Me repuso que podía enviarme a un principiante que tal vez poseyera algún conocimiento de ellas, y supongo que se trata de usted. Pues he estudiado matemáticas, en efecto. Es posible que más a fondo que la mayoría de mis colegas. Bien, en tal caso quizá conozca usted la frase más ridícula, estúpida, ilógica y totalmente inexplicable que se usa a menudo en el ámbito científico. Pero perdóneme, no la conocerá, claro. Pues no, creo que no. ¿Cuál? Los ojos profundos se aproximaron a los míos. ¿Cuál es el número positivo más pequeño? Vaya, una pregunta fácil. Recobré la confianza. No existe tal cosa, señor, porque si existiera, podríamos llamarle épsilon, pero entonces épsilon, dividido por 2, aún sería más bajo, con lo que incurriríamos en una contradicción. Bien, exacto. Entonces, ¿cuál es la frase sin sentido que he mencionado? No importa, se lo diré. Hizo ademán de aspirar con fuerza y acto seguido escupió las palabras como si fuesen una afrenta a su inteligencia casi imposible de soportar. La partícula final. Transcurrieron unos momentos antes de que continuara. Un día dijeron que el átomo podía hacerlo, pero más tarde empezaron a hablar de sus partes componentes. Protones, neutrones, electrones y mesones no iban muy desencaminados, hasta que un idiota hizo la observación que no debían seguir buscando la partícula final. Cualquier matemático en ciernes, incluso usted, hubiera podido echarle en cara la futilidad de esa búsqueda, pero probablemente el significado completo de las palabras que usted acaba de recitar y que oyó en algún aula nunca ha sido realmente comprendido. Supongamos. Se volvió hacia la caja del tamaño de una cómoda. A mí me invadió una extraña sensación al mirarla. ¿Era posible que resplandeciera de verdad, hinchándose un poco y luego contrayéndose? ¿O se trataba solamente de un truco de aquellos ojos hipnóticos? Hoy he traspasado la última barrera. Las cavernas de luz violácea me enfocaron otra vez. No queda mucho tiempo, debemos intentarlo antes de 1 hora. De lo contrario, las fuerzas del campo perderán su alineación. Yo me pellizqué enérgicamente. Los ojos penetrantes no se desviaron ni desaparecieron. Supongamos que podemos construir una máquina reductora.
sería incomparablemente más importante que la máquina del tiempo que nos ha presentado la ciencia ficción, porque con esta ya tenemos al menos una idea vaga de lo que sucedería si pudiéramos viajar en el tiempo hacia adelante o hacia atrás. También es cierto que nuestras mentes pueden elevarse, aunque sea muy débilmente, hacia las ilimitadas galaxias del espacio, pero jamás hemos intentado siquiera viajar en la dirección opuesta, hacia adentro. Imaginemos ahora que nos introducimos en la máquina y que cuando la fracción 1/10 aparece en una superficie sensible, nosotros y la caja nos vemos instantáneamente reducidos a una décima parte de nuestras dimensiones lineales. Ello significa que los volúmenes se reducirían al cubo de una décima parte. Una célula eléctrica se dispara, añadiendo 0 tras 0 al denominador, y con cada uno de ellos, nuestro tamaño va disminuyendo en una milésima parte. A los 10 ceros aproximadamente seríamos tan pequeños como el átomo normal, y con unos cuantos más entraríamos en un territorio desconocido, cuya naturaleza nadie ha tratado siquiera de aprender. Después de 26 ceros más, seríamos en comparación con el hombre normal, como éste ante el universo del radiotelescopio, suponiendo que dicho universo tenga unos 10 billones de años luz de diámetro, y entre tanto, en el interior de la caja todo desaparecería perfectamente normal. O parecería perfectamente normal. Estaba loco, sin duda, pero en cierto modo yo comprendía lo que quería decirme. Sería una verdadera proeza. Realmente le haría sentirse a uno muy raro. ¿Por qué? Otras cosas igualmente grandes están ocurriendo continuamente, como usted sabe muy bien. En este mismo momento nos encontramos viajando a más de 18 millas por segundo alrededor del Sol y sobre la superficie de la Tierra, y ambos, la Tierra y el Sol, giran a su vez dentro de la galaxia la Vía Láctea a una velocidad 10 veces mayor, y sin embargo no notamos nada. ¿Qué es lo que dijo Shakespeare acerca de que había más cosas? Más cosas en el cielo y en la tierra, cité, de las que sueña este mundo. Precisamente. Y ahora llegamos al verdadero problema de la ciencia, que se aparta completamente de mis propias pretensiones, si podemos llamarlas así. Supongamos que la máquina ha disparado ya 1.000.000 de ceros, y su tamaño, del mismo modo que el de usted, se ha reducido proporcionalmente. Usted sale de la caja. El átomo que le rodeaba en un determinado momento se ha convertido en una montaña, en un sol, en una galaxia y por fin en algo ilimitadamente vasto. Yo le pregunto, ¿qué podría usted alcanzar, tocar en esas circunstancias? Me sentí inspirado. ¿La partícula final? Por supuesto que no, idiota, porque el proceso continúa indefinidamente. No existe nada en la naturaleza o en la lógica que pueda detenerlo. Se trata únicamente de la primera generación interior, pero luego otro 1.000.000 de ceros nos lleva a la segunda, y otro. Ya basta, interrumpí, creo que le he comprendido. Entonces entre. Una mano de acero me agarró por el brazo. Luché en vano mientras la puerta de la máquina reductora se cerraba a mis espaldas, y al ver una luz diminuta lanzando una hilera de ceros, gemí. Se movían hacia la izquierda primero lentamente, después a mayor velocidad, hasta que por fin se fundieron en la oscuridad. Entonces los ojos enormes de Epe Rumpel surgieron para clavarse en los míos. ¡Fuera! La palabra sonó alegre y despreocupada. La oí desde lejos mientras mi mente y yo debatíamos en una densa niebla. Entonces me di cuenta de que la puerta estaba abierta y de que la voz de Rumpel tenía un timbre cálido y humano. Sujetó un aparato a mi espalda y pasó un tubo flexible y transparente bajo mi axila izquierda,
introduciéndomelo después en la boca. Aire comprimido, me informó. Aquel hombre pensaba en todo. Una mirada al espejo que por casualidad llevaba en el bolsillo me mostró solamente unos labios apretados alrededor del tubo, casi invisible, por el cual respiraba un aire agradable y normal, con un suave olor de heno recién cortado. Me alegré de no ir enfundado en un antiestético traje espacial, pues, aunque deteste repetirlo, soy bastante apuesto. Era difícil predecir lo que podía sucederme en una situación como aquella. Estación 1.063. Tenga cuidado. Salí a un ambiente de luz difusa y advertí que mis pies no pisaban el suelo. A mi alrededor flotaban trozos grotescos de un material amarillo, heno de agujeros, parecido a una esponja o a un pedazo de queso. Unos 30 metros más abajo se extendía una superficie plana de color marrón que se perdía en un horizonte verde. Como observará, dijo el profesor Rumpel, carraspeando, parecemos ingrávidos. Solo estamos atraídos ligeramente por un diminuto protón con el aspecto de la Tierra que hay debajo de nosotros, lo cual nos da la sensación de que nos movemos de arriba a abajo. Pero fíjese en el techo rojo, que prácticamente equilibra las dos atracciones. La miasma marrón y roja nos mantiene estacionarios y conduce el sonido de mi voz. ¿No lo había notado? Tuve que confesar que no. Había otras cosas que requerían mi atención, incluyendo el tacto húmedo de las esponjas gigantes. Nos deslizábamos juguetonamente de un trozo a otro, salpicándonos mutuamente con el líquido, pero de repente el profesor Rumpel, que estaba cabeza abajo, se enderezó, me agarró por el cuello y me indicó una burbuja dorada. «Está palpitando», gritó. «Solo disponemos de 2 minutos». Su fuerza era casi sobrehumana. Tropezamos juntos contra un peñasco amarillo y fue una suerte que la ley de acción y reacción del profesor Isaac Newton siguiera funcionando. Apoyándonos en los trozos que nos rodeaban por todos lados, nadamos y avanzamos hasta nuestro resplandeciente objetivo. Pocas veces he visto algo de aspecto tan acogedor como aquella pieza rectangular de tan extraño material, en cuyo interior nos refugiamos jadeantes. La puerta se cerró. La luz de la cinta pestañeó y los ceros empezaron a surgir en el lado izquierdo. «Me he descuidado», dijo Rumpel. «Si no paro el cronometrador, la máquina vuelve a ponerse en marcha a los 5 minutos. La estancia más prolongada que podré lograr es algo más de 1 hora. Esto necesita muchas rectificaciones». Yo me encontraba demasiado aturdido para hacer algún comentario, pero tenía la impresión de que el trabajo realizado hasta el momento no era de despreciar. De este modo continuamos el proceso, haciendo frecuentes paradas en nuestro camino hacia la estación 3 billones, que, como supe después, era el punto culminante de todo el viaje. La mayor parte de las paradas tuvo lugar en balones exóticos, semejantes a planetas, con distintas formas de vidas, algunas casi humanas. En una ocasión me interesé por una encantadora criatura que a su vez pareció interesarse por mí. El profesor Rumpel tuvo que levantarme a rastras cuando la máquina empezó a parpadear. Solté una mano cálida con bastante desgano, al tiempo que notaba la extrañeza de su contacto. 6 dedos y ningún pulgar, observó el profesor. ¿No ha leído en los letreros que utilizan como base el 12 en lugar del 10 como hacen los humanos? La razón debería ser obvia, ¿no se ha fijado? Suspiré. Tenía mucho que aprender y Rumpel no se perdía un solo detalle. Era lo que podía llamarse un individuo dotado. En un neoplaneta, los soles pululaban en el cielo. El profesor dijo que se trataba de una región similar a los núcleos globulares
del exterior de nuestra galaxia, en el superuniverso del hombre. Naves espaciales surcaban la bóveda celeste, algunas de ellas muy parecidas a platillos volantes. Contemplé una gran variedad de criaturas, tanto atractivas como repelentes, que convergían en una rampa gigante. Era realmente una de las reuniones más cosmopolitas que he visto en mi vida. Olvidaba mencionar que en esta etapa me pareció estrechar una mano entre las mías. Tenía unos 7 dedos y pertenecía a un ser que acaso fuera femenino y que se acurrucaba contra mi brazo. Yo sabía que en circunstancias similares el profesor Rumpel se hubiera puesto a especular sobre las bases 7 y 14 con la sola intención de practicar y llegar a una posible comunicación, pero en mi opinión tal conducta rayaba en lo excesivo. En la universidad se me consideraba un hombre rápido, decente, pero nada tímido. Ahora estaba comprobando que mi técnica tenía cualidades universales. Bueno, fuera lo que fuese, debíamos marcharnos y reanudar la ruta. Pronto advertí que ya no perdía el conocimiento durante las precipitadas salidas. Entonces Rumpel me enseñó que girando el conmutador hacia el lado inverso podíamos retroceder en cualquier momento, lo cual se me antojó uno de los trucos más útiles de aquella máquina. Empecé a divertirme con el conmutador, girándolo a mi capricho, fascinado con la idea de que nos reducíamos o agrandábamos a voluntad. Observé que entre parada y parada el profesor Rumpel, sumido en la lectura de un libro, no me hacía el menor caso. Agarré una vez este volumen del estante que estaba bajo la luz y vi que solo contenía jeroglíficos, según creo. Pero de pronto levantó la vista, miró la esfera con expresión alarmada y luego sacó el reloj y contó 10 segundos. «Corte», gritó. «Estación 3 billones. Salgamos». Oh, qué mundo más maravilloso era aquel. Había árboles, hierba, viento, como en la tierra, pero todo más bello. Y justamente por delante de nosotros pasó una criatura que caminaba con una gracia imposible de igualar por ninguna mujer de nuestro planeta. Una criatura de aspecto increíblemente hermosa, como un ser humano de una era distinta y enteramente purificado de todos los defectos del hombre actual. ¿Quién era yo, Calvin Wilkins, educado, sofisticado, petulante y viviendo en circunstancias anormales, para pensar en el amor a primera vista? La máquina se detuvo. Entonces Rumpel me advirtió que la duración de la parada era solo de media hora. Yo tenía la convicción de que debía hacer algo. No tenía idea de qué ocurriría si me ocultaba y obligaba al piloto a seguir solo su camino. Y dudo de que alguien hubiera podido saberlo en una situación como aquella. Además de este problema, uno nuevo e inusitado surgió en el momento más oportuno. Por primera vez en mi vida, mi confianza en la propia técnica me había abandonado. Esto era realmente desastroso. Se me ocurrió que media hora no podía ser suficiente. Necesitaba por lo menos una hora entera para conseguir la dirección de aquella estupenda criatura, si es que había direcciones en aquel maravilloso lugar. Mientras pensaba esto, la fui siguiendo a una distancia discreta, hecho que demostraba mi desequilibrio emocional. Ella siguió caminando, serena, majestuosa y sin percibir mi presencia. Al llegar a su pequeño edificio, se sentó en un banco, como hace la gente de la tierra cuando espera el autobús. Tenía que ser ahora o nunca. Por suerte soy un hombre de recursos. Haciendo acopio de valor, retrocedí hasta donde estaba el profesor. Me apoderé de un oportuno mazo y lo blandí con fuerza sobre él, dejándole inconsciente. Sentía hacerlo naturalmente, pero era preciso para tener tiempo de conseguir mis fines. Llevé al gigante a rastras hasta la máquina reductora, donde era menos probable que llamase la atención, y fijé el cronometrador en la posición de 1 hora.
Una vez hecho esto, el tiempo de la parada era irreversible, así que Rumpel no podía hacer nada cuando recobrase el sentido para adelantar la marcha. Volví donde estaba ella y me senté a su lado, temblando en mi interior, pero firmemente decidido. Enseguida observé que era uno de los pocos seres que había visto en este viaje provistos de 4 dedos y un pulgar. La situación era comprometida teniendo en cuenta el abandono de mi confianza y lo inmenso de mis pretensiones. La diosa miraba fijamente ante sí y su perfil era devastador. Parecía indicada la técnica dilatoria de los casos desesperados y me decidí a usarla. Miradas casuales, ojos que se encuentran, parpadeo, consulta al reloj, imperceptible cambio de posición, en fin, lo de siempre. Pensé por un momento que había llegado la ocasión de decir, ¿no nos hemos visto antes? Pero comprendí que era una tontería. Hablar era inútil, naturalmente. Y sin embargo, entre los billones y billones de posibilidades, no podía darse la casualidad de una repetición, incluso del aspecto lingüístico, totalmente absurdo e improbable, claro, pero ¿no nos hemos visto antes? Tal vez a ustedes les cueste creerlo, pero fue ella quien lo dijo. Cuando ocurre una cosa así, no hay más remedio que abandonarse al destino y dejarle actuar, como hice yo. Resultó que su inglés era tan bueno como el mío, quizás mejor, o así me lo pareció en mi estado de confusión, que iba en aumento a medida que crecía mi pasión amorosa, pero comprendí que su observación inicial era completamente correcta. Estaba en un país de costumbres amables, y ella se equivocaba al creer que nos habíamos visto antes. Aquello requería una complicada explicación. No creo que aceptase íntegramente mi relato de la máquina reductora, pero fue muy cortés al respecto. Y le apenó, estoy seguro de ello, que tuviera que irme. Sacó del bolso una hoja de papel. Escribió apresuradamente unas líneas en la parte superior y en la inferior. Rompió el papel en 2 mitades y me entregó una. Si vuelves algún día, murmuró, juntaremos las 2 mitades. Adiós y buena suerte. Ni siquiera un beso, y yo con mi técnica. Con tristeza guardé en el bolsillo la mitad de la hoja y eché a correr hacia la máquina. Estaba seguro de una cosa, volvería, si es que había un camino de vuelta. No me hubiera marchado de no sentir una cierta lealtad hacia el profesor Rumpel, quien después de todo me había ayudado a encontrar el amor, aunque fuese de modo indirecto. El pobre hombre seguía ahí, todavía inconsciente, pero yo ya había aprendido a despegar. Me sentía culpable, pero al mismo tiempo noble, competente y casi insoportablemente sentimental, cuando apreté el conmutador y esperé el momento. Unos versos me vinieron a la mente. Una vez, rebuscando en el desván, encontré un ejemplar de una antigua revista, The Literary Digest, fijado el 3 de noviembre de 1923. Recordaba la fecha porque el poeta me había entrado, como decíamos en aquellos días, a pesar de mi indiferencia hacia lo intelectual. Me aprendí la poesía de memoria. Jamás sus versos me habían parecido tan apropiados y emocionantes. Estuvimos juntos en un solo fragmento de la mañana. Los caminos se unían en las colinas y fuimos hacia el oeste. Sí, nuestros caminos se habían unido, y yo esperaba que para siempre en un lugar oculto y nuevo para el vetusto universo. Camaradas casuales de la juventud y de la montaña, perdimos un tiempo precioso, jugando y riendo tontamente. Oh, pero nosotros no lo íbamos a perder porque yo pensaba volver. ¿Cómo podía saber yo que esa ausencia oscurecería las colinas? Riendo, la miré dirigirse hacia el sur y alejarse de mi vista. ¿Al sur? ¿A la generación de 3 billones? Debí abandonarlo todo y hacer de su camino mi camino. Debí seguirla hasta los confines de la tierra. Y lo haría.
La seguiría incluso mucho más lejos. Durante el ascenso hacia nuestra generación, imploré al gran hombre que me entregara el secreto de la máquina reductora para poder regresar al lado de mi distante y maravilloso amor. Pero el profesor Rumpel estaba enfadado, lo cual no era de extrañar teniendo en cuenta el chichón de su cabeza. «Usted hizo amor a primera vista», se burló. «Sí, lo he perdonado, supongo, pero dudo de que le confiase el secreto aunque me fuera posible. No es una persona de fiar». Al fijar el cronometrador en 1 hora cuando ya estaba fijado en media, estropeó la máquina, poniendo en funcionamiento el alternador de aumento y disminución, de tal suerte que ahora ya no sé a dónde estoy. ¿Qué digo dónde estoy? Ya ve, entre otras cosas, ha estropeado usted mi dicción. Vamos, profesor, no se enfade, se lo ruego. ¿No comprende lo que esto significa para mí? Pero todo fue inútil. Edwin Percival Rumper no cedió. Cuando la máquina se posó con un ligero golpe, salimos de su interior. Él aún estaba enfurruñado, pero habló, y lo que dijo fue muy extraño. Vea. G. 1. Su chica se halla en la generación representada por 1, partido por 10, con el exponente 3 billones. Claro que usted descompuso de tal modo la máquina que el número exacto es difícil de precisar, pero en cualquier caso, esta jovencita se halla gravemente desplazada. Mi propia generación es también 3 billones, pero usted se queda en la que indica el numerador. Yo voy en la dirección opuesta. Los enormes ojos me miraron con afecto, según me pareció, desde el interior de la caja. De pronto ésta desapareció. La luz del amanecer me reveló el papel negro que cubría las ventanas y que yo había tomado por cortinajes. Una silla con el brazo roto que yo viera elegantemente esculpida y una capa de polvo amarillento en lugar de la alfombra gruesa. Una vez en la calle subí a mi coche, embargado por la tristeza, y me alejé para siempre de la casa vacía del 2057 de Plymouth Street. Es curioso que el tiempo pueda dar tanto de sí. Cuando me desperté en la pensión de la señora Henroth, tuve la sensación de estar ausente durante 1 año. ¡Qué sueño tan tonto! ¿O no había sido un sueño? ¿Cómo podía recordar con tanta meridiana claridad todo y cada uno de los emocionantes detalles? Los ojos, la boca, las orejas, el modo de andar y también, cómo no, la máquina. En la calle, un vendedor de periódicos voceaba una noticia. ¡Extra, extra! Un gran hombre desaparece durante la noche. Desaparece también su abultado equipaje. Extra, el profesor Rumpel, el mayor. Los gritos se perdieron en la distancia. Yo salté de la cama. ¿Por qué estaba vestido? El bolsillo de mi americana contenía algo y metí la mano en él. Saqué una hoja de papel cortada por la mitad, así como un peine y un espejo pequeño. En el papel aparecía el nombre de una chica y su dirección. La dirección era increíble. ¿Sería posible que yo hubiese dirigido la máquina hacia adentro y luego de nuevo hacia afuera, de modo que la estación 3 billones fuese en realidad el viejo planeta Tierra, enfocado desde un ángulo diferente? Rumpel había admitido que mis métodos de navegante aficionado, impeliendo la máquina hacia adelante y hacia atrás, habían embrollado sus cálculos. Aquel largo ascenso hacia Plymouth Street podría haber sido un segundo viaje de vuelta extremadamente afortunado. Y de este modo, en caso de que ustedes se lo hayan preguntado, fue como encontró a Norma, mi esposa. Ella dijo que pensó que yo estaba un poco chiflado. Cuando me senté en aquel banco y le conté aquella ridícula historia. Pero bueno, le causé cierta impresión. Como es natural, hizo falta un montón de correspondencia y muchas dotes de persuasión
para convencerla de que no era tan mentiroso. Aparte de que cuando la abordé con aquella expresión de enamorado, era pleno día y una hora perfectamente respetable. No era tarde, ni mucho menos. Me vi obligado a mandarle libros que tratasen de zonas del tiempo, de astronomía y cosas por el estilo, a explicarle que, habiendo salido mucho después de oscurecer, había llegado frente a su casa antes de la cena, al final de mi primer viaje de vuelta a la Tierra, que la segunda vez habíamos aterrizado en un lugar distinto porque logré dar, por casualidad, con Plymouth Street. También tuve que explicarle la razón de que yo supiera que el universo de los libros de astronomía se encontraba probablemente en una minúscula parte de uno de los llamados átomos, situado bajo una de las uñas de quién sabe si el pie izquierdo del profesor Rumpel, el cual había desaparecido tan misteriosamente. Norma se limitaba a mirarme de un modo extraño, aunque bastante atractivo. Después de todo, la gente del lugar donde ella vive se muestra siempre un poco superior y escéptica hacia los inocentes que vivimos en Florida. Por esta razón, tuve que trasladarme a su preciosa California para poder seguir dándole explicaciones. Todavía no he conseguido terminarlas.